Bueno, la bioquímica busca comprender en realidad la vida, ¿no? La base de la vida, cómo funcionan los organismos vivos, cómo es la estructura de los organismos vivos y cómo es la función. La bioquímica estudia lo que ocurre al interior de las células, que son estas unidades de los organismos vivos. Y cuando me refiero a organismos vivos me refiero a los microorganismos, a las plantas, a los animales, como nosotros. Y nosotros tenemos estas células al interior de nuestro organismo y todos estos seres vivos lo tienen. Y al interior de estas células ocurren una serie de procesos químicos, ¿no? Y esos procesos químicos determinan la vida, determinan que esa célula viva, ¿no? Que esa célula cumpla su función dentro de todo el organismo vivo. Bueno, en la escala de jerarquías, ¿no? Los organismos están compuestos de células, las células están compuestas de estructuras al interior y esas estructuras están formadas por moléculas grandes que se llaman biomoléculas o macromoléculas, ¿no? Entonces la bioquímica estudia qué pasa con esas estructuras. ¿Qué pasa con esas moléculas? Por ejemplo, me refiero a esas moléculas como son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos como el ADN. Son macromoléculas que determinan estructuras al interior de las células. Entonces, ¿qué es lo que estudia la bioquímica? La bioquímica estudia esos procesos, esas moléculas, cómo reaccionan esas moléculas con otras moléculas, qué procesos químicos ocurren al interior de las células. Eso es lo que estudia la bioquímica. Y en el caso de la genética se enfoca particularmente en una de esas macromoléculas o biomoléculas que es el ADN, y estudia entonces las bases de la herencia, de la información que se transmite además de generación en generación. Una célula es la estructura, es la unidad de un organismo, ¿no? ¿Qué hay dentro de la célula? Adentro de la célula hay agua, primero que nada, es una proporción importante de agua, y moléculas de distinto tamaño, moléculas grandes, que son estas biomoléculas o macromoléculas, y moléculas pequeñas, como los iones, por ejemplo, que interaccionan con el agua y que interaccionan con estas moléculas. Y todo esto funciona en una estructura súper compleja y un dinamismo súper complejo. Son miles y tal vez millones de moléculas las que están al interior de una célula. Entonces, estas moléculas interaccionan entre sí y ocurren estas reacciones químicas que determinan la vida, por ejemplo, que determinan que una proteína cumpla una función al interior de la célula y que esa función, ¿no es cierto?, determina la función del organismo o la función del órgano, ¿ya? Por ejemplo, en las neuronas, ¿no es cierto?, se producen ciertos neurotransmisores y esos neurotransmisores, al conectarse una neurona con otra, esos neurotransmisores, que son moléculas en el fondo, pasan de una célula, de una neurona a otra. En todo ese paso de una célula a otra, ocurren reacciones bioquímicas. La bioquímica estudia eso, estudia esas moléculas, cómo se mueven, cómo reaccionan con otras, de manera de que la información fluya de una célula a otra en un órgano, en un organismo, y fluya también esa información hacia la descendencia. Las preguntas han ido evolucionando de cómo entiendo yo cómo funciona una molécula, una enzima, una proteína, un ácido nucleico, cómo es su estructura y función, a qué pasa en un organismo, por ejemplo, cuando hay un estímulo y ese estímulo activa 10.000 genes, 5.000 genes, 1.000 genes. Yo puedo ahora visualizar esa complejidad y puedo visualizar esa complejidad y puedo entender las relaciones entre las moléculas como relaciones de redes, ¿no? Y que es a lo que ha ido evolucionando la bioquímica. Lo que diferencia los organismos vivos de la materia inorgánica, digamos, no me gusta decirle inerte porque no podemos hablar del agua inerte, ¿no?, de muchas materias inertes.
Lo que diferencia es el tipo de molécula que compone los organismos vivos. Los organismos vivos y las células están compuestas de moléculas que las llamamos moléculas orgánicas, porque son moléculas que juntan unos pocos átomos: carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo, nitrógeno. Y esa composición, esas moléculas, que son su base es carbono, hidrógeno, oxígeno, esa es la base. Esas moléculas son diferentes a las moléculas que están en las piedras, en la tierra, ¿no es cierto?, en lo inorgánico, digamos. Y por lo tanto las leyes que rigen ese tipo de moléculas y cómo esas moléculas se ensamblan, se producen, es diferente a las leyes que rigen el mundo de lo inorgánico. Ahora, lo que es bastante propio de la célula y de estas moléculas orgánicas es que pueden formar, a partir de unidades pequeñas, pueden formar polímeros. Los aminoácidos forman proteínas, los nucleótidos forman ácidos nucleicos. ¿Y por qué es importante estos polímeros? Porque los polímeros almacenan información. Los polímeros, particularmente los ácidos nucleicos, por ejemplo, el orden en que va cada una de esas unidades en la molécula, en la macromolécula, es la información. Y entonces, ¿qué determina que haya vida? La información contenida en las moléculas. Y la información contenida en las moléculas de tal forma que pueda ser leída. Las plantas lo que hacen en la fotosíntesis es tomar el CO2, que es el gas que nosotros emitimos con nuestra respiración, el gas que emiten las industrias, ¿no es cierto?, es uno de los componentes de los gases contaminantes. Las plantas toman este CO2 y lo transforman por un proceso bioquímico que se llama fotosíntesis, lo transforman en carbohidratos, en azúcares, que les sirven para crecer, ¿no es cierto?, para vivir, para sobrevivir, les sirven como alimento, preparan su propio alimento así, y emiten oxígeno, y el oxígeno es lo que nosotros necesitamos para respirar. Entonces, gracias a las plantas que nosotros tenemos una atmósfera con un nivel de oxígeno que nos permite vivir. El conocimiento es lo que aprendemos, ¿no? El conocimiento es lo que somos capaces de aprender de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, de todo lo que vemos a nuestro alrededor. La curiosidad de cómo funciona el mundo es lo que nos lleva a desentrañar ese conocimiento. Yo creo que ahora la tendencia y lo que deberíamos hacer es confluir hacia preguntas más genéricas y preguntas más complejas, porque justamente el abordar una pregunta compleja de un proceso complejo que nos vincula a las personas entre nosotros, que nos vincula a las personas con el medio ambiente, nos permite juntar varias miradas disciplinares, nos permite confluir con las miradas disciplinares para entender un problema que es mucho más complejo, que trasciende a las disciplinas. Nos tenemos que ir haciendo preguntas cada vez más amplias, más holísticas, de manera de poder confluir entre varias disciplinas para responderlas. Y el conocimiento ya no solo se circunscribe al conocimiento disciplinar, sino que a un conocimiento mucho más transdisciplinar. Celebremos la curiosidad observando.